Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Nosotros aquí en este viernes nocturno, como de costumbre, con otro capítulo de vuestro programa favorito, Psicología Barata. Eh, bueno, ¿se acuerdan? En esta semana excepcionalmente hemos grabado en dos ocasiones. El programa del miércoles ya está disponible en YouTube para que lo vean, que ahí les contamos de qué se va a tratar hoy. eh, Estuvimos hablando respecto a las neurosis obsesivas, ¿ya? Y ahí hicimos un breve mapeo de lo que se trata este fenómeno para hoy dedicarnos a la exposición de uno de los casos clínicos que son de los puntales de la teoría freudiana. ¿Mm? Vamos a ver por qué es tan representativo. Así que prestos para aquella misión, los saludo con mucho cariño y aprovecho de presentar aquí a mi querido colega, compadre, secuaz, amigo, don Guillermo Soto. ¿Cómo está ahí, Guille? Hola Pablo, ¿cómo estáis? Hola, estimado público, suscritos, futuros suscriptores. Eh, Bien, bien, fría noche de viernes. Estaba pensando, claro, como estamos con otra energía ya por el tema de la nueva plataforma, hubo su anécdota. Dentro de mi impulsividad empecé a agregar personas de todo tipo, pero ya estamos regulando ese tema. Mira, Pablo, con respecto a lo que te propuse, me han preguntado ya varias personas que le he dicho que voy a estar eh, ocupado esta noche grabando, si es que lo vamos a hacer en vivo. Así que luego vamos a abrir el StreamYard en Facebook y vamos a hacer un programa, yo creo, en vivo, por lo menos uno mensual. Sí, pues, es la idea para que podamos compartir también, pues, y nos hagan las preguntas ahí en vivo y en directo, para que vean que esto realmente no tiene mayor pauta que nuestro cariño. Esto lo hacemos con cariño, con el afán de compartir nuestros conocimientos. Claro. Bueno, y a propósito de eso, sí, pues, siguiendo la estructura, pues, que le estábamos hablando, que de forma sin querer queriendo empezamos a darle a nuestro querido y llamado programa Psicología Barata. Mira, hablamos histeria y expusimos el caso Dora. Bueno, la semana pasada, bueno, esta semana, eh, le dimos con la neurosis obsesiva y ahora vamos a exponer un caso que es emblemático dentro del historial freudiano, que es el hombre de las ratas. Cuando yo nombro eso, muchas personas se ríen, si se imaginan por qué. Puta, cuando le explico por qué, ya la sonrisa se les acaba. O sea, ¿qué autor, weón? ¿Qué autor te habla, le pone un texto al hombre de las ratas, po, weón? Ahí vamos a contar por qué la sonrisa se les acaba cuando explicamos por qué. Caso de neurosis obsesiva que vamos a ir aquí contando, narrando un poco y dándole las interpretaciones de acuerdo a lo que hemos expuesto en los programas anteriores. Mm. Así que puedo partir con un poco del historial de este personaje. Ya, pero déjame un paréntesis. O sea, no, sí, paréntesis. Que me acordé por el hombre de las ratas. ¿Tú viste alguna vez A. Arnold? El dibujo animado. Sí, Es muy bueno ese dibujo animado, así me gustaba harto. Así, es como muy hondero, así, un jazz. Y una historia como bien calle, así. En uno de los capítulos de Arnold se hace amigo de una especie de mendigo que vive en una azotea en estos edificios de los projects, se llaman, parece, los edificios fiscales de Gringolandia, como los barrios bajos.
este loco vivía en una azotea y era el hombre de las palomas, algo así. Como que esa asociación Mm. entre el hombre de las ratas y el hombre de las palomas, así como Bueno, hay otro hay historial de Freud que se llama El hombre de los lobos también, el hombre porque de los vamos a lobos. hablar. Bueno, el hombre de la rata era un joven en realidad, que, a ver, yo creo que lo principal acá que le da el toque distinto y que facilitó el tratamiento, bueno, aparte que ya Freud estaba como muy más avanzado en, su, en sus estudios, digamos, en sus teorizaciones, eh, es que este joven había tenido como una suerte de, digamos, relación o estudios freudianos, o sea, autodidacta. ¿Cachai? Había leído psicopatología en la vida cotidiana y se había interesado harto en cómo Freud definía el tema de los síntomas y explicaba todos esos textos que salen en ese tomo, po, como el olvido de las palabras extranjeras, el olvido de los nombres propios, todo ese tema. Entonces, a diferencia de Dora, el joven era muy colaborador en la entrevista y facilitaba a Freud los elementos que él sabía que, de acuerdo a las teorías psicoanalíticas hasta ese momento, eran como necesarios para poder eh, trabajarlo. Hasta cierto punto, en todo caso, porque después se dio cuenta que dentro del absurdo de la asociación libre fue donde se pudo explicar más cuál era su real sufrimiento, digamos. Mm, Pero a diferencia de ahora no era resistente y eso facilita. Y claro. llega Freud por eso y por lo siguiente, este chico está en el servicio militar y en cierto momento tiene un contacto con un teniente, otros dicen en el historial un capitán, me importa un rábano eso, pero Era un eh, superior, un superior oficial, un oficial. quien en algún momento en sus instrucciones que daba, narra un método de tortura que se aplicaba y que da la idea de que podría aplicarse en esos momentos, o sea, como que lo propone. Y él ve a este personaje, a este teniente o capitán como una persona muy cruel. Y este El método, capitán cruel. claro, y este método Así consistía, lo, de, lo nomina Freud en el texto, como el capitán ¿sí? cruel. Entonces un capitán, o se volvió, o ascendió a capitán durante el tratamiento, a lo mejor cuando llegó era teniente, sí, tuvo un año. Yo no cacho el tema jerárquico de No los vamos a militares. entrar en eso. Mm, Eh, bueno, y este método de tortura consistía en ubicar el ano de las personas, del torturado en un recipiente, abrir la cavidad anal e introducir ratas hasta que estas ratas murieran en el interior y terminaba muriendo también la persona. Ustedes saben lo que hacen las ratas cuando entran a algún lugar, excavan, comen, por o sea, último se muere y hay una... espérame, Por- déjame acotar un poco, que es más sádico, porque, claro, ahí no nos hemos adelantado. El capitán cruel tenía como la característica de que en ese tiempo él seguía como eh, con nostalgia pensando en los tiempos en que los militares podían hacer castigo físico a los pelados, ¿cachai? En este tiempo se supone que igual es más evolucionado, estamos hablando de ya el siglo XIX, Europa, 1908. Entonces, como que se estaban prohibiendo ciertas prácticas dentro del mundo castrense, ¿cierto? A través de las leyes marciales, y una de esas era ya haber suprimido los castigos físicos. Y en una conversación con este capitán, él empieza a narrar una tortura que es china, la tortura china. ¿Y he escuchado ese concepto? Los chinos Ujú. son como los que
escribían tratados, ¿cachai?, respecto a la tortura. Uno tiende a pensar que esto viene como de los nazis, pero es más antiguo y tiene una metodología muy enfermiza desde el sadismo. Y la tortura consistía no solamente en el hecho de introducir ratones por el ano, sino que tenía todo un ritual, que era en un balde metálico poner a la rata y sentar a la persona en ese balde metálico, ¿cierto? Sin ropa, ¿ya? Y lo que empezaban a hacer era atizar con fierro ardiente el tarro metálico, de manera que en la desesperación, por estar quemándose el ratón, que por cierto eran ratones grandes, eran como guarenes, no se imaginan la uchita, empezaba a tratar de escapar de esta prisión hermética que se generaba entre el poto y el balde. Entonces lo que hacía el ratón era tratar de escapar por cualquier cavidad y ahí encontraba el Lidl, ¿cachai? Y empezaba a El morder, salitre. empezaba a morder y a arrancar, y el cuento corto, moría el ratón y moría la persona de forma lenta y dolorosa, ¿cachai? Esa era la tortura. Entonces, Sí. Se ve que en Rápido y Furioso 2 se ve algo parecido. la weá, terrible. En Rápido y Furioso 2 se ve algo parecido. Ah, claro, pero le ponen en el pecho. De hecho, yo creo que se basaron en, porque eso creo que Sí, sale. pero claro. Así que eso, bueno, eso digamos que desencadena lo que ya nosotros hemos explicado en todos los otros programas anteriores, lo que ya venía a la base, po. Algo que estaba ahí latente, a punto de salir encapsulado, pero ya ese historial y conocer a esa persona, ese capitán cruel, desencadena una serie de síntomas que en el regimiento los distintos médicos militares no dieron respuesta. Por tanto, el mismo joven solicita buscar a Freud. Y ahí llega a donde nuestro querido Sigmund. Y en la primera entrevista, Freud detecta ciertos elementos que tenían que ver con la culpabilidad, que tal como dijimos en el capítulo pasado de la neurosis obsesiva, la culpa es lo que siempre acompaña a esta estructura. Entonces, ¿por qué? Porque este joven pide disculpas para hablar del castigo. En ese momento, y ahí miren cómo se entrelazan los elementos ahí. O sea, pido disculpas, que ya el pedir disculpas se asocia a tener un elemento culposo, porque voy a hablar del castigo. O sea, ya el tema lo estaba diciendo desde un principio. Aquí estamos frente a una persona que tiene un superior extremadamente castigador, pues muy severo. Y en esa primera entrevista, bueno, comenzó a arreglar diversas cosas, cuenta de su vida, y es donde en este momento habla sobre este teniente que fue ascendiendo a capitán durante el tratamiento, dejémoslo así. Eh, y bueno, ahí comienza un poco el historial, ¿o no, Pablo? Claro, claro. Bueno, Ernst Lanzer, o Ernesto Lanzer, tenía 29 años. Y claro, estaba enlistado en el ejército y él estaba de cierta manera igual feliz ahí, porque una de las características del neurótico obsesivo es la dificultad para tomar decisiones. Entonces, le era cómodo el mundo militar porque ahí tú recibes órdenes nomás, pues no tienes que tomar decisiones, solo hacer lo que te mandan. Entonces el tipo no tenía mayor problema. Y claro, entra en conflicto a propósito de esta anécdota que cuenta el capitán Cruel. Ahí como que hay un quiebre, un punto de inflexión que a él lo hace cuestionarse respecto a sus sensaciones, porque, claro, después de este episodio,
él van en una campaña y él usaba lentes ópticos y se le pierden. Y él, para no retrasar al pelotón, no, no avisa y sigue sin sus lentes, ¿cachai? En circunstancias de que podía ir a buscarlos sin ningún problema, pero el elemento de la culpa hace que él siga la marcha sin los lentes, ¿ya? Y manda a pedir, le escribe una carta, un telegrama a su oftalmólogo para que le hagan los nuevos lentes y se los envía ahí al regimiento, ¿ya? Y esto es muy absurdo porque el loco podría perfectamente haberlo buscado y recogido. Hace todo este tema de la gestión para que le envíen los lentes y después de un par de días aparece de nuevo el capitán Cruel y le da los lentes y le dice que le debe dinero al teniente A, ¿cachai? Que era el encargado como de las comunicaciones y todo el rollo, que como le llegaron a él los lentes, ¿cachai? El envío, no sé, pues el Chile Express, el loco pagó él con su plata el recibo del paquete, ¿cachai? Entonces Ernest le debía la plata al teniente A. De aquí este loco empieza con los dramas, porque dice así como, pucha, en su fantasía, en esta fantasía ambigua que, como vimos en el capítulo anterior, en estas contradicciones que hay en la neurosis obsesiva, el loco imagina que si no le paga, va a recibir un castigo a través de su amada, ¿cachai? Una novia que él tenía, o su padre, ¿ya? Y que ese castigo va a ser el tema de la rata que había escuchado anteriormente del Capitán Cruel. Entonces él imaginaba que si no pagaba esa deuda al teniente A, eh, iba a exponer a su novia y a su papá a esa muerte. Pero por otro lado, también pensaba que el pensamiento vivo, a ver, te decía como que si no pago, le va a pasar esto, ¿cachai? Pero si pago, ¿cachai? Como que los voy a salvar, ¿cachai? De que no les pase esta situación de tortura. Pero es curioso como la contradicción. Primero pensar en no pagar y después pensar en pagar. ¿Cachai? Es como que lo que hablábamos también de que una segunda acción anula la primera. Por una parte, y también lo que también hablábamos, que lo que caracterizaba al neurótico es la duda, siempre dudar, 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 a diferencia del psicótico que vive en la certeza plena, el neurótico duda. Y ahí Claro. entra ese sufrimiento, o sea, de qué decido, qué es lo mejor. Estamos hablando de que en el fondo acá él no decide tomar los lentes porque tal como hablamos en el capítulo pasado, el obsesivo som- eh, somete su deseo al otro, o sea, él es complaciente con el otro, entonces para no detener la marcha, él no se devuelve a buscar sus lentes. Después esto de mantener una deuda, remítase al capítulo de la culpa, acuérdense que deuda es culpa, po. Mm, Entonces él necesita tener estas culpas permanentemente ahí en juego dentro del psiquismo. Y por claro. tanto también, bueno, como mencionaba Pablo, esto de estar en el ejército, que por otra parte es como una réplica conferencial del papá, el papá también había sido militar, eh, tiene que ver con esto, pues, con buscar una estructura, alguien que le pueda dar una rigidez, pues, y someter su deseo al del otro, porque ahí la voluntad se pierde, digamos, en Mm. desmedro del superior. O sea, todos los milicos me atrevería a decir que tienen a la base una wea así obsesiva, De hecho, otros más de hecho. psicopática, pues, también, pues, Mm. pero buscan estructura, pues, porque en realidad si hacen lo que no pueden, tienen que someterse a un otro. En, Claro. en- en-
De hecho, perdón, Bueno, hasta hace sí, poco era muy del discurso, sobre todo de las clases sociales bajas, el mandar al cabro al servicio para que se enderece. Ese es como el discurso, ¿cachai? Y enderezar tiene que ver con eso, pues, con ponerle diques, pues, ¿cachai? Con moldearlo. a mí me lo hicieron así, Mm. weón. Y no resultó. No. No. Oye, a propósito de una anécdota, el otro día, hoy día me estaba acordando precisamente de eso. Esta, yo lo hice el último año que era obligatorio, o sea, tuve mala cueva hasta para eso. Pero habían dos licenciaturas, una en diciembre, como una semana antes de las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, por ahí por el 20, te venía y yo estaba en Arica. Y la otra licenciatura era en mayo, po, weón, porque tenía que dejar buenos que cubrieran los puestos de guardia mientras llegaba la promoción del siguiente año que llegaba en marzo, pero tenían que enseñarle a usar un fusil antes de dejarlos en guardia, pues, para que puedan hacer ese. Entonces, era el mito que te mantenían todo el tiempo ellos en la permanente tortura, pues, bueno, hasta el último día no te decían quién eran los que se iban en diciembre y lo que en mayo, ¿cachai? Sabíamos que de cada compañera mitad y mitad, nosotros éramos 150 y 75, y oh, bueno, lo último, la último, la última semana antes del primer licenciamiento, los buenos los dejaban salir, nos dejaban hacer como lo que quisiéramos, a ver cómo llegábamos, pues bueno, así, todos llegando curados, bueno, con droga, arica, pues bueno, ¿cachai? ¿No? Se veía de Más todo. encima. Sí, pues bueno, ¿cachai? Y ahí sacaban el rollo, po. Y me acuerdo que la última noche, que sabíamos que al otro día se iban, y todavía no sabíamos quién era, nos dieron el franco el último día, y en la noche empezaron a llamarnos de a poco, ya usted, ¿por qué se quiere ir a Santiago? Yo me acuerdo que le dije, porque quiero, me da vergüenza, pero sí, po, porque quiero estudiar, mi capitán. ¿Y qué quería estudiar vos, weón? Psicología, mi capitán. Tenéis pasta, weón, me dijo, ¿sí? Tenéis pasta. ¿Mm? Y le sujeto así al weón de atrás que estaba anotando. Y dije, chucha, este me estará pescando para el huevo, ¿no? Y al otro día, cacha la tortura, culiao, po, weón. Al otro día empiezan a formar la compañía. Dicen, todos sacan sus bolsos, todos. Cuidado, todos con los bolsos hechos. Los buses ahí esperando en la cancha. Y empiezan a nombrar. Tan, ta, 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 ta. Todos los que nombren se ubican ahí al lado de los buses, dicen los buenos, ¿cachai, no? Y nombran, y nombran, y nombran, y nombran, y nombran a 75, de los cuales no estaba yo, po. Oh, bajón, dije yo, es que este weón me la hizo ayer, pensé que dice, bueno, les informo, las personas que no nombré aborden los buses porque sean en este instante para Santiago, y los que están aquí al lado de los buses, manténganse ahí porque sé que van hasta mayo. Oh, weón, ¿cachai el juego, weón? Hasta el Ay, sádico, weón. la cagada, pues, weón. Pero yo feliz porque me, Claro, pero pero hasta el último los locos, weón, así, ¿cachai? Jugando con una cuestión eso es que, para quebrar tu espíritu, pues, weón, tu voluntad. Sí. Por eso los locos necesitan ese tipo de personas que los someten a esas experiencias para quebrar tu voluntad, pues, weón. ¿Has bueno, visto fui al siguiente año me metí a estudiar. el entrenamiento de los Marines, estos gringos? Yo supongo que has visto películas, no sé, pues a mí me gusta mucho Nacido para Matar de Kubrick. Es graciosa esa weá, pues, pero ahí muestran que, claro, llegan estos preparadores que son estos milicos con esos sombreros alones, así como, guau, bien cuáticos, y tratan mal a todos los weones, así, ustedes son basura y weá, ¿cachai? Como se paraba al frente de un weón y le tenían que decir, sí, señor, ¿cachai? El weón, soldado, ¿cuánto mide usted? 1,90 m, señor. Nunca había visto una pila de mierda tan grande, weón, en mi vida, así.
¿Cachai? Oye, ya, deja contarte otra yo, porque esta yo la vi en vivo, bueno. Y con esto seguimos. Eh, Teníamos un loco en la compañía, así, disculpa si es que me veis, no creo, pero en algún momento era terrible, pero así como blanco, se parecía a Caillou, así como a Duke, ¿cachai? Yo sé, blanco, así de lente. Descendencia árabe, y los apellidos eran Ámame, Ámame. Cuando en la noche, las primeras noches, los cabos, weón, se dieron cuenta de los apellidos también. Y hasta yo los escuché, pues, weón. Y este weón se llama Ámame, Ámame. Prende las luces. Soldado, ámame, ámame. Y el weón se hace firme, mi cabo, venga, en pijama, pues, weón. Venga para acá. ¿Cómo se llama usted? Soldado con Cristo, ámame, ámame. ¿Cómo? Ámame, ámame. ¿Y qué, weón? ¿Crees que te ame? ¿Crees que soy maricón, weón? Ya, págate 50 y así lo tuvieron como una hora, pues, weón. La weá, pa'l pico. Bueno, Ya, sí, sigamos. volvamos. Sí, entretenida esta anécdota. Pero claro, era como para graficar un poco lo que es la milicia y por qué este señor se sentía tan cómodo ahí, pues. Porque probablemente, claro, el recibir todo este castigo también y el no tener que tomar decisiones le restaba la atención propia de la estructura obsesiva. Bueno, les estaba comentando este tema de la deuda, claro, por el pago de sus lentes. Ujú. Empieza con este cuestionamiento y empieza ya con estas elucubraciones propias de la patología. Y bueno, decide ir a pagar su deuda al teniente A. Pero cuando llega, se da cuenta que el teniente A le dice, no, mira, sabes que tú no me debes a mí el dinero, se lo debes al teniente B, porque yo ya no trabajo en esa sección, por llamarlo así, de, de- de la correspondencia. Entonces fue el teniente B al que tú le debes la plata. Esto coincidía con él tenía que regresar ya a Viena, ya había terminado como el servicio. Entonces, ahí empieza de nuevo con toda la cavilación de, pucha, ¿cómo le pago a este loco, po? ¿Cachai? ¿Dónde lo pillo si me tengo que ir también? Y a sentir como más encima que la deuda no la tenía con el teniente B, sino que con el teniente A. Porque es característico también como el tema de los mandatos, la obsesión, pues, ¿cachai? Él empezaba a pensar, ya, ¿y si le pago a para que él le pague a B? Para yo cumplir con mi rito, pues, ¿cachai? Porque en rigor yo no le debo la plata a B, a mí me dijeron que se la debía a A. Y aquí empieza como una cuestión súper delirante de viajar, ¿cachai? En un tren que en el libro, recuerdo, de las obras completas, aparece un mapa ya de la línea del tren y del viaje que tiene que hacer en caballo para llegar a la oficina de correo. Y este loco se pega unos viajes súper absurdos, ¿cachai? Para pagar y a la vez no pagar esa deuda. Cuento corto, el loco, después de un viaje que eventualmente debía durar, no sé, pues, imaginémonos 2 horas, el tipo viajó 8 horas y llegó a Viena donde él tenía un amigo que lo describe Freud como que él era el Freud anterior a él, ¿cachai? Como, con un amigo que él siempre hablaba, que este amigo de alguna manera lo contenía, porque este loco se sentía siempre como el peor ser del universo, pues, bueno, y el amigo le decía, no, bueno, sí, oye, estáis bien, ¿cachai? Pero el loco no le servía esto. Pero este loco llega directo donde su amigo a contarle, pues, porque él se quería devolver al regimiento a pagarle la plata al teniente A, pues, ¿cachai? Y este loco le dice, no, oye, pero si eso tú lo puedes pagar acá directamente en la oficina de correo, ¿cachai? Y ahí Freud explica que más encima de todo este delirio, el loco de alguna manera siempre supo
que podía apagar la weá directamente. Pero el ritual obsesivo, ¿cachai? Hizo que el weón realizara una serie de actos incoherentes, pues, ¿cachai? En pos de mantener esta sensación, este sentimiento de culpa, ¿cachai? Esta ambigüedad en el sentir, ¿cachai? Y ahí el loco recuerda que había leído a Freud, que tenía uno de sus tomos y decide ir a verlo, porque él considera que Freud es como el único que lo puede ayudar. Entonces aquí se establece esa relación que Claro. por cierto es súper transferencial, porque el loco vive, Freud inmediatamente se da cuenta que este loco tiene un conflicto con la figura paterna, o sea, un conflicto edípico, ¿cachai? Y aquí es donde empieza ya en rigor ¿cómo llamarlo? La parte más terapéutica del desarrollo de esta historia. La parte más que, perdón. Como terapéutica, donde Freud empieza a identificar eh, los sucesos Ah, claro. de la sintomatología. Bueno, aquí, dentro de lo que este muchacho empieza a exponer, que más adelante, o sea, no más adelante, lo hemos dicho, perdón, el motivo de consulta manifiesto, que en realidad después empieza a aparecer el verdadero, que es lo que se llama el latente. Claro. Este cabro empieza a hacer diversos tipos de asociaciones cuando Freud le pide que hable esta idea un poco incoherente, y a lo que él le parecía que era como lo más absurdo, que no tenía importancia, realmente la tenía. Y dentro de eso se van dilucidando ciertos elementos que, claro, pues si se remiten a lo que ya hemos hablado de neurosis obsesiva, tienen que ver mucho, pues, o sea, era un cabro que hasta los 21 años seguía sintiendo angustia al masturbarse, o sea, una culpa tremenda. Eh, ¿Cómo se llama? Le deseó la muerte al padre hasta un año antes y medio, creo que muriera, ya se le había deseado 3 veces. Y bueno, se empiezan a través de cómo se empieza a desencadenar su patología, se empiezan a instalar pensamientos, ideas que ya son de carácter más delirante. O sea, el hecho de que eh, puede venir un castigo a raíz de sus deseos o impulsos sexuales, porque recordemos que el neurótico obsesivo goza de castigarse y reprimirse de haber sentido mucho placer en su escena de seducciones primarias, pues en estas etapas infantiles. Y este era un cabro que no me acuerdo, 5 años, 3 años, no, 5 años, le pide a una institutriz, la señora Peter, que si le puede tocar sus genitales, ¿ya? Y al tiempo ahí tomó como una conducta de tener como lo que tú decías, un impulso a ver mujeres desnudas, pues esa parte de la historia también es súper interesante, pero después venía la culpa por hacer esto. Entonces, más adelante, todo lo que tuviese que ver con escenas sexuales, recuérdense que el obsesivo huye huye de todo lo que tenga que ver cuando se sienta deseado, no, no, no cumple ese deseo, se queda más bien en una parte neutral. Él tenía la sensación de que podía generar ciertos tipos de cosas más paranormales, o sea, por el hecho de pensar algo podía hacer que alguien se muriera, ¿o no? O Mm. que también, no sé, esta idea que parte, porque si no paga la deuda, el padre o su amada va a recibir el castigo que había hablado capitán, ¿cómo se llama? Capitán Cruel. Puta, es algo súper delirante, o sea, se sufre, pues, weón. Y dentro como si instala la duda en el obsesivo, él entra en esto que dice, no, en realidad esto es absurdo, pues, weón, no van a ir a buscar a mi papá y le van a meter unas ratas por el ano, ni mucho menos a mi señora, pero créanme que lucha con eso otro que viene después, po. Y eso es lo que le causaba tanto sufrimiento al pobre Ernest.
que por otra parte, también, pues, o sea, no, ya mencioné esto, que sentía esta angustia al masturbarse, pues, ¿cachai? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, un padre que también había sido muy castigador, que cuando, no sé, él reprimió esta escena donde el muchacho mostraba impulsos más sexuales con harto castigo, era un militar en retiro. Por otra parte, era un tipo que había tenido relaciones con las institutrices y estaba contagiado de sífilis, igual que el papá de Dora, bueno, era como bien común Claro, en ese tiempo. sí, pues, fue muy bien. Estaba la relación amor-odio. Eh, Disculpa, Pablo, una cosita. Eso es lo que dice con respecto al amor-odio, es cuando la semana pasada hablábamos de este mecanismo de formación reactiva. Ya este odio es lo que va descubriendo Freud con estas 3 veces que le deseó la muerte al padre. O sea, en el fondo quería eliminar a este padre, pues como en el Tótem y Tabú, quería comer y devorárselo, pero eso le generaba tanta culpa que lo transformó en lo contrario, pues, formación reactiva, o sea, una sobreadmiración y amor culposo por el padre. mm. Oye, se nos olvidó mencionar que a estas alturas, cuando él recurre a Freud, el padre ya estaba muerto. Entonces ¿Ya? también otro de las características que convierte esta fantasía en absurda es que al papá muerto lo fueran a torturar con la rata. ¿Cachai? Claro, sí, Fueran a buen torturar detalle, de verdad. en el más allá, ¿cachai? Como que después de muerto lo sigan torturando. Ya él también refiere que siente culpa porque él no estuvo cuando el papá falleció. Y ahí Freud observa como esto como fenómeno que le llaman ahora como de disonancia cognitiva, como no te acompaña tu lenguaje no verbal con la emoción que estás manifestando en lenguaje. Es como estar hablando algo triste riéndote. ¿Cachai? Eso es Entonces, una disociación, en el fondo. claro, empieza a ver como que, claro, no estuve cuando él murió. Tiene dos interpretaciones, po. Tiene, la primera es como, pucha, que lata no haber acompañado mientras él se estaba yendo. Y también puede ser, no estaba ahí para verlo morir, po, y celebrar que le gané, po, ¿cachai? De veras. Esas Oye, dos. Pablo, ¿Mm? sí, genial. Perrito, es que sabéis que mandé a pedir un delivery Ah, y ya, hagamos una pausita. ya, por favor. Ya, mira, me voy a cerciorar que dice grabando para que no nos pase la misma pescada de la Sí, última está vez. grabando. Está grabando. Ya, retomamos, pues no se dieron ni cuenta de que mi compadre ahí se pegó su bajón con el delivery. No, Oye, todavía no. ya, pues, retomando, les contábamos que este muchacho se sentía culpable, porque la tónica del neurótico obsesivo por esto que aún no reconoce de los sentimientos agresivos y los deseos de muerte hacia el padre, deseos que están de cierta manera disfrazados. Porque el neurótico obsesivo se siente culpable de su deseo, porque lo confunde con las ideas, ¿ya? Que es un poco lo que uno le explica a las personas cuando hace interpretación de sueños. El sueño, bueno, remítanse al capítulo, una realización de deseo. Entonces, si tú sueñas que eh, se murió tu mamá o mataste a tu mamá, vas a pensar, no, imposible. Vean el capítulo mejor. El asunto es que, ya, retomemos. Me, tú comentabas de cierta manera el origen de esta cuestión tenía que ver
no sé, con el tema masturbatorio, esta escena en donde la institutriz le dice a él, lo deja como que se meta debajo de su falda y Ujú. el niño lo experimenta con placer. Igual sórdida la situación, pues imagínate, un niño 4 o 5 años que una mujer ya adulta lo abusa en el fondo. Pero claro, como lo conversamos en el capítulo anterior o la primera vez que lo grabamos, de que eh, no, de hecho creo que hasta judicialmente no, no te puede violar una mujer. Una mujer no puede violar a un hombre. Hay No, que la corroborar. violación tiene que ver con una penetración dentro de una cavidad. Ah, ya. Ya, pero entonces un abuso sexual. Ujú. Porque de ahí este niño empieza a ser el pequeño concupiscente, eh, su deseo ardiente de ver mujeres desnudas, porque más encima él vivía con casi puras mujeres, tenía hermanas, acostumbraba a vacacionar donde las primas, estaba en un ambiente en que, no sé, pues se bañaban todos juntos. Tuvo una infancia muy erotizada, al Mm. punto de que en la infancia él ya empezó con el tema masturbatorio, sin ser consciente de aquello. Entonces él empezó a masturbarse siendo un niño, ¿ya? Empezó a relacionar el erotismo, el deseo que le causaban las mujeres que lo rodeaban con sus primeras erecciones. Y empezó a tocar, sí, bueno, también como lo vimos en los capítulos del Edipo, son los padres los que tienen que ir normando esos impulsos en los niños para socializar. Eh, Sucede que en algún punto el papá, cuando descubre que el niño se masturba, ya así, ni siquiera es como el juego de rozarse, sino que ya derechamente un acto masturbatorio, lo, obviamente lo corrige y no de la mejor forma. Como decías tú, el tipo igual venía de un pasado militar y ahí está como también el tema de la transferencia al capitán Cruel. El papá en esa ocasión le pegó a Claro, él por estar masturbándose y tener estos juegos con las mujeres de su entorno. Entonces el padre le empieza a pegar, a castigarlo, a reprimirlo por su sexualidad en el fondo, y el niño, ¿qué hace? Se defiende de alguna forma, ¿ya? Y le empieza a tratar como de insultar, pero no sabía insulto, ¿cachai? Entonces le empieza a decir, no sé, pues como palabra al azar, ¿cachai? Como, oye, sí, lámpara, oye, lámpara, papel, las cosas. ¿cachai? Y todos quedan así como impactados porque en el fondo saben que lo que pretende es insultar. Y lo curioso es la reacción del papá igual, como que cuando sucede esto, que el niño lo enfrenta, el tipo deja de pegar. Y ahí él refiere a que todo esto no es un recuerdo de él, sino que la mamá se lo contó, ¿cachai? Y que desde entonces el papá nunca más le levantó la mano. Pero ahí también se establece esta represión extrema, este super yo castigador tan implacable y poderoso, a diferencia de un super yo más normal, entre comillas, de un neurótico más normal. Este super yo es súper brígido, súper... Te No, pega, es y no cruel. solamente eso, sino que inconsecuente en términos de que él también tenía una enfermedad de transmisión sexual producto de involucrarse con todas las diversas institutrices o gobernantes que pasaban por la casa. Otro elemento también que Freud destaca
cuando el Ernest se refiere a la primera gobernanta, la que hace este abuso, se refiere a ella como la señora Peter. A la gobernanta se le trataba por el nombre de Pila, pues, pero ella, él le hablaba, hablaba acerca de ella como la señora Peter, que era su apellido, pero que en el fondo remitía a un nombre masculino. Como de alguna manera, de ahí se establece esta ambivalencia en la elección de objetos, porque, o esta bisexualidad que es la elección de objetos siempre en todo tipo de neurosis. Y este amor y odio que presenta con el padre, esta formación reactiva, también de alguna manera lo establece como una relación más homosexual, que también se... Recuerden que en la neurosis obsesiva el yo sé que encuentra satisfacción en sus propios síntomas. ¿Por qué? Porque se encuentra sin herramientas para poder mediar entre la lucha del ello y el superior, tomando alianza con el superior. ¿Ya? Entonces, de aquí el muchacho empieza a tener todas estas ideas de que va a morir cada vez que él sienta impulsos sexuales o se pueda como conectar a su deseo. Alguien va a morir si él lo hace. Y es algo realmente heavy, o sea, la neurosis obsesiva en su máxima expresión. O sea, eso ya es una categoría de delirio. Como... Claro, claro, nosotros conversábamos fuera de cámara con Guillermo que este caso es bien representativo porque es demasiado como caricaturesco, muy exagerado la forma de los síntomas. No son tan sutiles como en neurosis obsesivas que uno mismo padece de repente. Porque, claro, en esta escena que él establece como el inicio de esta neurosis obsesiva, que es la represión de una sexualidad desbordada, una sexualidad infantil desbordada, y también el componente agresivo. Por ambas cosas, él se castiga y se culpa, por el deseo de matar al papá, de sacarlo, porque el papá es el dique entre su deseo erótico, sexual, y también su deseo de destrucción, de agresión. ¿Ya? Y eso está en paralelo con todo el afecto y el amor que implica la relación padre e hijo. Entonces, esa es la dialéctica que de alguna manera perturba y se torna patológica. ¿Ya? Y Claro, hace referencia a que alguien va a sufrir, y ese alguien siempre es el papá, o los objetos de amor, la novia también. claro, por esta culpa que siente por desear. Y lo otro que recordemos, la neurosis obsesiva tiene una fijación sádico-anal, esto de lo sucio, lo triturador. Y claro, esto se conecta mucho con que el desencadenamiento de su enfermedad viene con esta figura del teniente cruel o capitán cruel, un buen castigador, punitivo, malo, ¿cachai? Y que en este método de tortura eh, relata que introduce ratas por el ano, pues. Entonces, claro, ahí ya, como la neurosis obsesiva tiene esta fijación sádico-anal, este nexo asociativo de cómo se llama relación a una persona cruel que lo tortura a través del ano, desencadena todo lo que ya estaba ahí encapsulado. Eso no es freudiano, Claro, es de sí, psicología barata. Eso es interpretación de exactamente. psicología barata. No lo dice Freud, pero hay que tomarse de todas las teorías para decir eso. Sí, O sea, para llegar sí, a... encuentro una interpretación súper válida, pues, de todas maneras. Es como en el fondo el quiebre se produce porque ya no es metáfora y es algo objetivo, ya es real, pues. Porque claro, es tan aberrante
que ¿En qué uno te castigan? imaginable, pero cuando te dicen que puede ser, ahí te quebráis, ¿cachai? Algo que no, es inimaginable y resulta que un día alguien te dice que eso sucedió, ¿cachai? ¿No? Y que lo puede hacer de nuevo Más encima, y te lo está proponiendo. exactamente. Bueno, Y así las... Dale, no, que iba a decir algo, ¿no? bien, dale, pues. Ah, ya, que iba a seguir, iba a seguir avanzando. Que, bueno, este loco, como lo habíamos dicho, tenía una pareja. ¿Ya? El papá no quería que este loco se casara con ella, porque igual de estas familias burguesas de Viena, de esa época, igual arreglaban los matrimonios, y eran medio endogámicos, se casaban entre primos. De hecho, la madre de Ernest le tenía como, le tenía prometida con una prima, ¿cachai? Que eh, iba a asegurar como su futuro económico al dirigir las empresas familiares. Eh, y ahí está también que este loco siempre postergó las cosas. De hecho, se va al servicio. Ah, porque como condición para casarse con la prima tenía que terminar su carrera. Y el loco nunca terminaba la carrera, siempre buscaba como excusas y motivos para no terminar, para no casarse, ¿cachai? Porque él estaba enamorado de Gisela, creo que se llamaba la muchacha. Hay una escena también que le describe de que Gisela, este loco estaba estudiando y estaban juntos y ella tiene que viajar a ver una abuela que está enferma. Y aquí hay otro componente también que se le suma, que son los pensamientos suicidas, ¿cachai? Pero que en el fondo son como disfraces de la agresión. Es como que el pensamiento asesino lo torna suicida, como en este juego como de formación reactiva, Claro. ¿cachai? Tú tienes un deseo muy intenso de eliminar a alguien, lo vuelca hacia ti, como me voy a matar, ¿cachai? Ella, Gisela, tiene que ir a ver a una abuela que está enferma. Y este loco, como no quiere que se vaya, piensa así como, que se muera la vieja, po, ¿cachai? Para que no se vaya mi mina. Entonces, como que agarra un cuchillo y piensa como en él matarse, ¿cachai? Igual todo esto es imaginación nomás, pues recuerden que los conflictos acá son mentales y siempre gana de cierta manera la razón. ¿Cachai? Sí, ese es como el juego acá, el tipo, si tú lo ves, un gallo razonable, porque en el fondo él se daba cuenta de que estaba delirando, ¿cachai? Y aquí hay un Y ese es el acto, sufrimiento. Ese es el sufrimiento. hay un La acto, duda. la duda, un acto que es loco, de estos obsesivos, de estos rituales, ¿cachai? Que de hecho como que lo ocupan, no sé, por lo menos escuché a los argentinos que eh, los que conocen esta historia, cuando tienen que tomar una decisión, dicen, saco la piedra, pongo la piedra. ¿Cachai? Es como un chiste esa, saco la piedra, pongo la piedra. Cuando tú tienes que tomar una decisión. Y viene de esta historia, porque este loco ya su bolola se tenía que ir en este viaje a ver a la abuela, y este loco sale antes, pues, y va por la calle y ve que en la calle hay una piedra. Entonces él imagina que cuando pase el carruaje con su mina, va a tener un accidente y va a morir. ¿Cachai? Entonces el loco saca la piedra y la pone a un lado. Y sigue caminando y después piensa, porque él razona igual, pues, ¿cachai? Está loco, pero un loco que razona. Dice, no, pues,
es como que yo le estuviera deseando que se tropiece. Y el tipo se devuelve y pone la piedra donde estaba. ¿Cachai? Ese nivel de ritual delirante, ¿cachai? El loco padecía. Bueno, aquí ya estaban avanzadas las sesiones con Freud, por eso igual el loco como que reflexiona sobre la misma, pero no deja de tener actos irracionales y absurdos, ¿cachai? Y que siempre reflejan esta ambigüedad de los deseos agresivos, ¿cachai? Porque sacáis la piedra pensando, pucha, le voy a hacer un bien, ¿cachai? Pero después dice, no, pues como desear el mal, así que la pongo de nuevo, pero al ponerla, sí existe la posibilidad de agredir, pues, ¿cachai? De ahí está Claro, ahí está el tema de que el acto repetitivo, el segundo anula el primero, el po, con el segundo anula el contenido primero. real, con el contenido que es real, porque tiene que es agresivo, que es destructivo, que es sádico, que es sexual. Pablo, te molesto con otra pausita, pero ahora ya tiene que ver con... Entiendo, No, entiendo. yo siempre molesto con las pausas, pues, güey. No, tranquilo, sí, se entiende. Ya, volvemos inmediatamente. Ya, volvimos. Eh, bueno, nos habíamos quedado en esta idea eh, de los rituales que tenía Ernest, eh, que revelaban cuál era su real padecimiento, que son estos impulsos agresivos y sexuales desbordados, desmedidos. ¿Mm? ¿Ya? Estamos respecto a esta situación que tiene que ver con la piedra y el viaje de su novia, ¿cierto? Hasta ese punto él todavía no logra reconocer o hacer el insight respecto a eh, que en el fondo lo que él siente es odio y agresión y lo trata de disfrazar del sentimiento contrario. Le sigue relatando hechos de este calibre a Freud. Pues, en una ocasión también, mira, no nos vamos a meter tanto en cada una de las situaciones porque no terminaríamos nunca, pero tiene un conflicto similar con la prima esta que lo querían casar, un conflicto de celos, en donde también él tiene estas conductas un tanto suicidas que esconden o tratan de camuflar su deseo criminal. Eh, También en la transferencia, y aquí es cuando él empieza ya a asumir un poco qué es lo que le está pasando para lograr la cura, es cuando ya las proyecciones empiezan a ser hacia Freud. Disculpa que se me mueva tanto la cámara que se me metió mi gato y está saltando aquí en la mesa. Eh, le empieza a contar unos sueños que tiene Ernest con Freud. En uno de estos sueños, cacha el calibre, y él le cuenta que ve que la mamá de Freud muere. Entonces él, cacha, en el sueño tiene, hasta en el sueño tiene estos conflictos. No quiere ir al velorio, al sepelio de la mamá de Freud, porque le da miedo que al ir a darle el pésame le dé risa. ¿Cachai? Claro. No, qué absurdo. Entonces, en el sueño él decide enviarle una carta con las condolencias. Y aquí está el tema como de las traducciones, pero ya el tipo le escribe las condolencias en la carta y hay una frase que es como el que en paz descanse, ¿cachai? O el RIP de Rest in Peace, pero es en francés que son dos letras, que es como, no sé, pues, como, ya, voy a inventar, es como, no sé, pues, siento tu tristeza, ¿cachai? Ya, ST. Entonces el loco, en vez de poner ST,
pone SF, siento tu felicidad. O sea, cacha, en el sueño también tiene un acto fallido. Entonces, La wea así ya. sigue alegrando de la muerte de la mamá de Freud. Entonces ahí Freud, ya, este loco está proyectando en mí a su papá y me odia también. Y así una serie de situaciones, no sé, por una ocasión también, él ve saliendo de la consulta en el edificio una muchacha como de su edad, poco menor, que se quedan mirando. Y él inmediatamente asocia que esa muchacha es la hija de Freud y que Freud quiere que su hija se case con él, para de esa manera ascender en la escala social, porque este loco tenía más lucas que Freud. Entonces él le relata todas estas situaciones a Freud y Freud ya lo escucha. Y con la culpa le dice, ¿cómo usted me soporta a mí? Si yo lo insulto constantemente. Y Freud no, todavía no le hace la devolución. Incluso le dice, no sé, ¿por qué no me pega? Así textualmente. ¿Okay? Entonces ahí ya Freud empieza como a devolver y claro, hace toda esta relación de las figuras de autoridad, de las transferencias, primero al capitán Cruel. El capitán Cruel es este papá que lo golpeó, que lo castró tan brutalmente, ¿ya? Y después el papá este que es como más irresponsable y winner, ¿cachai? Que lo proyecta en Freud. Ah, porque se me olvidó el detalle de que dentro de la historia familiar eh, está como el mito, o él considera que su padre se casó con su madre por dinero. Por eso proyecta en Freud el que él quiera casar a su hija con Ernest por dinero. Entonces siempre está haciendo proyecciones del padre para odiar, pero a la vez con culpa y con culpa principalmente, con miedo. O sea, al decir y esperando un castigo incluso físico por su deseo tan agresivo hacia la figura paterna. Y aquí es cuando el loco reconoce que existe ese odio, cuando se empieza a encaminar hacia la cura. Claro, de cierta manera, este caso igual fue uno de los que presentó Freud como exitoso. Bueno, siempre están los detractores y hablan ciertos elementos que Freud más adelante también reconoce que por asuntos tan transferenciales también omitió la maldad que había en el padre, así como tal, pues, ¿cachai? Claro. Sino O el que hecho de no hablar de la madre, no se menciona, también, igual que pues, en Dora. eso, En Dora tampoco eso, se habla mucho de la mamá. ¿Mm? Y ahí él se empieza a dar cuenta de que ahí, en palabras más populares, la vendió, pues, ¿cachai? Que no incorporó a una madre, que hasta los 29 años le seguía suministrando, o sea, ¿cómo se llama? Administrando el dinero, porque este cabro ya era abogado, ¿cachai? Ya tenía sus lucas, bueno, y la mamá se lo administraba, le pedía permiso a ella para asistir a sesiones, entonces, de cierta manera, omitió esa parte, pero claro, hay que pensar que estaba empezando. Uno de los elementos que también a Freud le llamó la atención es que, eh, anecdótico, digamos, dentro del caso fue cuando él estaba contando que sentía esta angustia cuando estaba masturbándose y en cierto momento se paró del diván y pensando en que Freud le iba a pegar por eso. Y le comenta, oh, esa reacción la tuve porque pensé de que usted me iba a pegar por lo que le estaba contando. Claro, y ahí empiezan a dar los primeros indicios de las cosas transferenciales. Pues, en el fondo, este cabro, su problema con toda neurosis obsesiva es huir del deseo. O sea, el hecho que también lo conectaran con la idea, por muy delirante que sea, de que lo van a casar, ¿cachai? También iba a hacer todo este tipo de actos ritualísticos para no encontrarse a la llamada del deseo, po.
no acuda a la llamada del deseo. Siempre van a haber acciones que van a evadirlos, pues, ¿cachai? ¿Y por qué? Porque el cumplir su deseo en una primera instancia, donde se fundan primero estos primeros indicios de la neurosis obsesiva, fue muy castigado. Si él cumple su deseo, hay un castigo detrás de por medio. Y aquí es Mm. donde se conectan todos estos nexos, pues, el capitán cruel que entra a jugar este juego transferencial, como este padre castigador, Freud también, que se esperaba que a través de lo que él le relataba también recibiera un castigo de vuelta, y que tiene que ver precisamente con eso, pues, con que si yo llego a cumplir mi deseo, esto va a traer una consecuencia Mm. terrible, digamos. Y es por eso que no Ominosa, sé. dice Freud. ¿Ah? Ominosa, claro. Es como, mira, complementando ya, cerrando el caso, cerrando el caso, ¿cacha? Nuestra exposición eh, es este Dios po, del judeocristianismo, del catolicismo, me atrevería a decir más incluso, que te ve cuando te masturbas, po, ¿cachai? Y es un castigo, po. Yo he escuchado por ahí decir a la viejita, o no sé si es un chiste, así que cada vez que tú te masturbas, Dios llora, po, ¿cachai? Una wea así, como que no tienes que hacer llorar a Dios, ¿cachai? Y es terrible y curioso a la vez el nivel de penetración en tu subjetividad de que algo tan íntimo se transforme en algo que eventualmente te puede generar un castigo terrible, pues, que en este caso para Ernest era la muerte de sus seres queridos. Cometer cualquier, entregarse al deseo siempre iba a tener como consecuencia la muerte. Brígido. Pero bueno, sí, pero digamos, pese a estas omisiones que hizo Freud dentro de su historia, lo expone como un caso exitoso, en el cual el joven finalmente logra comprender todos estos elementos. Favorece mucho el que haya sido un lector de Freud, Mm. porque ahí sorteó de partida varias resistencias que se dan al principio de los análisis. Y bueno, pues, concluimos que sí se puede. Así que si alguien se siente identificado, conoce a alguien, vamos, remítanse a nuestro Facebook, vamos a dejar ahí ahí vamos a tener más datos de nosotros, como nuestros teléfonos para que Mira, puedan, voy a subir al Facebook las tarjetas electrónicas de nosotros. Ahí haciéndonos publicidad de pasadita. así que eso, pues, con el hombre de las fucking ratas, me gustaría concluir con una cita utilizada aquí, eh, Shakespeare, quien habla de cómo se llama el César, pues, porque César me amó, lloro por él, porque fue afortunado, regocíjome, porque fue valiente, lo venero, más porque fue ambicioso, lo maté. ¿Ya? Buena. Es mucha la mitología, o sea, la mitología y la historia también, las leyendas tienen un componente donde se dan todos estos elementos, pues, ¿cachai? A quien lo venero, a quien ¿cómo se llama? Amo. Puedo hasta llorar por él, pero puedo asesinarlo a cierto punto, pues, en la fantasía más sádica. Y esta contradicción con este angelito que les hablaba yo, es lo que provoca el sufrimiento. ¿Ya? Entonces, eso, hay muchas cosas que van a relacionar con sus propias historias de vida, si van hilando aquí lo que le estamos comentando, el propósito. Y por mi parte, voy a ir a comerme esas fajitas que me llegaron porque ya deben estar frías. Igual me voy a pegar un Así, bajón.
Así Eh, que, mi querido secuaz Pablo, un placer como siempre. ya, pues bacán. Yo para cerrar, igual hay hartas cosas que se nos quedaron. Sería ideal que los que hayan leído el caso, porque es súper extenso, nos comenten, nos aporten. Se nos quedaron un montón de cuestiones de Sí, interpretación y análisis en el tintero. Podríamos estar toda la noche hablando y aún así, porque hay cosas que yo no vi, Guillermo no vio tampoco. Y claro, pues la idea es como ir construyendo entre todo el conocimiento, que es un poco el ejercicio que tratamos de hacer ahora. Así que también está esa advertencia y esa premisa de que es- esto no está acabado tampoco, no es una clase, como les dijimos, nosotros no somos académicos, nosotros estamos conversando aquí en el bar. Y, y eso, pues, súper entretenido, espero que les haya gustado. Voy a ser siempre majadero cada capítulo en el tema de que se suscriban, por favor, suscríbanse al canal. La meta es llegar a 1000 suscriptores, y no cuesta nada, díganle a sus amigos, no sé, a todos los que tengan una cuenta de Gmail, suscríbanse, si no cuesta nada, aunque no vean el video, así, de buena onda, díganle a la prima, a la abuelita, como decía la canción de Cachureo, a toda la familia ahí que apoya este par de emprendedores. Me carga esa palabra. Eh, de la ciencia social, ¿ya? Y de la psicoeducación. Así que eso, pues, suscríbanse, like, dislike, los queremos mucho. Eh, y nos vemos la próxima semana. Pues. Ahí nosotros con Guillermo vamos a ver en qué vamos a incursionar próximamente. Un abrazo y buenas noches. Buen fin de semana. Chao, compañeros. Vaya a pegarse el bajón. Au revoir. chao.